Nunca imaginé que mi susurro cambiaría todo, la hija del conserje y un contrato de 300 millones. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la azotea del viejo edificio donde vivíamos. Miraba las luces de la ciudad, cada destello parecía un sueño lejano. Sintiéndome atrapada en la rutina, entre el polvo y el eco de mis pensamientos. A mis espaldas, el sonido de las escaleras resonaba, y temí que mi madre, con su delgada figura y su consistencia inquebrantable, me alcanzara. En ese momento, un escalofrío me recorrió la columna. Algo estaba a punto de suceder. La ciudad, iluminada y vibrante, parece que contenía secretos escondidos. ¿Qué pasaría si uno de esos secretos me tocara a mí? Esa tarde, el aire estaba cargado de algo más que humo y tristeza. Era una mezcla de esperanza y el temor a lo desconocido. Mi madre, siempre cansada, siempre trabajando, nunca podía permitirse un descanso. Pero yo, la hija del conserje, siempre soñando con algo más. Tenía 14 años, pero una voz dentro de mí gritaba que mi vida no debía ser este laberinto de escaleras y puertas cerradas. Y en ese instante, con cada latido, creía que podía cambiarlo. Nunca pensé que mi susurro podría cambiarlo todo. Cuando el misterioso mensajero apareció, su traje negro cortado con precisión hacía que mi corazón saltara. Me miró con una intensidad desesperante, como si supiera algo que yo no. Necesito que escuches, dijo. Su voz era como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Me habló de un contrato. 300 millones. Todo mi mundo tembló. No podía entender. ¿Cómo algo tan monstruoso podía darle la vuelta a nuestras vidas? Me quedé helada. Mis manos temblaban. Sentía el sudor frío en mi frente. Miré a mi madre desde la azotea, la figura cansada que tieso entre sombras. La idea de un futuro brillante se coagulaba con el miedo de fracasar. No podía arrastrarla a esto. Pero el contrato era una oportunidad. El lugar se volvió un torbellino dentro de mí. Era como si un murmullo proveniente de la ciudad se convirtiera en un rugido ensordecedor. ¿Qué pasaría si le contaba sobre esto? Su mirada, siempre tan seria, se cruzó con mis pensamientos, y en un instante, todo lo que había luchado por mantener en secreto comenzó a desgajarse. La hija del conserje sería merecedora de algo tan grande. La idea se fue haciendo más real, o quizás más inquietante. Un mar de preguntas se agolpaba en mi mente. ¿Qué tienes que perder?, me dije. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El sudor mojó mis palmas mientras el mensajero, en silencio, esperaba mi respuesta. Su expresión era de anticipación. La brisa me traía el eco de posibilidades. Y en ese momento, me di cuenta de que el susurro en mi corazón podría ser el inicio de algo colosal, o de una caída libre y devastadora. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las horas posteriores al encuentro con el mensajero resultaron en un mar de confusión e introspección. La azotea se convirtió en mi refugio, un lugar donde el viento acariciaba mis pensamientos caóticos y hacía que la ciudad, con su bullicio y promesas, se sintiera, de alguna manera, más cercana. Mientras los edificios se alzaban como titanes de hormigón, la voz del mensajero giraba en mi mente, una melodía insistente que no podía silenciar. Al día siguiente, mi madre volvió a trabajar antes del amanecer, como de costumbre. La puerta crujió mientras se cerraba detrás de ella, dejándome sola con mis pensamientos. ¿Qué haría sin ella?, me pregunté, mientras recogía la ropa del suelo. La fragancia del café recién hecho aún flotaba en el aire, un momento de calidez que contrastaba con el frío que empezaba a calar en mi corazón. La realidad de nuestra vida me hundió de nuevo en mis temores más profundos. Siempre había soñado con rescatarla de la rutina, pero ahora ese sueño parecía estar al borde de un precipicio. Mientras trataba de concentrarme en los estudios, la idea del contrato se encendió en mi mente, chisporroteando como una llama que se niega a apagarse.
Mi mente divagó hacia las posibilidades que un cambio así podría traer. Un lugar donde las preocupaciones de cada día desaparecerían, donde mi madre podría sonreír sin la carga del cansancio. Pero, por otro lado, ¿qué me pedirían a cambio? Esa pregunta permanecía agazapada en mi subconsciente, acechando con un temor que crecía en intensidad. A medida que transcurrían los días, la figura del mensajero se colaba de nuevo en mis sueños, ágil y enigmático. Parecía siempre estar aguardando una decisión. Y el dilema, como una sombra, se alargaba: quedarme en la seguridad de lo que conocía o lanzarme a un abismo de incertidumbre, sabiendo que cada opción conllevaba peligros propios. Pero el eco de mis ansias de cambio reverberaba en mi pecho, y cuanto más tiempo pasaba, más parecía que la ciudad me llamaba. Una tarde, llena de determinación, decidí que debía hablar con mi madre. No podía seguir llevándole este peso sola. Sabía que sus ojos, siempre tan llenos de amor y sacrificio, necesitarían escuchar la verdad. Encontré el coraje para abordar el tema mientras preparábamos la cena, el aroma del arroz haciéndose camino por la pequeña cocina. No había mejor escenario que este, un ambiente cómodo y familiar, donde las palabras no parecerían tan temibles. Mamá, empecé a decir, con la voz temblando un poco. Ella levantó la vista, su mirada atenta y llena de curiosidad. Pero no me atreví a seguir. Una parte de mí se retractaba, aún mantenía el miedo de que sus sueños se desmoronaran al compartir mis pensamientos. Sin embargo, ahí estaba, la oportunidad de purgar mi corazón de las cargas que lo oprimían. La presión crecía. ¿Qué pasa, cariño?, me interrumpió con suavidad. Su tono era como un abrigo contra el frío. Hoy vi a un hombre, su traje era distinto, encontré las palabras adecuadas, hablaba de un contrato de dinero que podría cambiarlo todo. Intenté captar su reacción, pero su semblante se tornó serio. La preocupación surcó sus rasgos. ¿Dinero? No deberías jugar con cosas así, no conocemos esas personas, me advirtió, pero había algo más en su mirada. ¿Miedo? ¿Esperanza? Podía ver cómo la idea se debatía entre lo prohibido y lo desechado. Lo sé, pero creo que hay algo importante allí. Podría cambiarlo todo para nosotros, insistí, la pasión en mi voz creciendo ante la inquietud que creía advertir en ella. No quiero que te involucres en algo peligroso, replicó. Pero en su tono había una grieta, un indicio de que, en el fondo, ella también anhelaba un cambio. Eso me dio fuerzas. Pese a su negativa, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Había abierto una puerta, y hasta el corazón cansado de mi madre parecía cuestionar opciones. Pero los peligros se mantenían cerca, listos para deslizarse como sombras si no teníamos cuidado. Esa noche, me acosté y cerré los ojos, el murmullo de promesas en mis oídos, pero también el miedo asfixiante del futuro. ¿Qué pasaría si el contrato era la respuesta a nuestras oraciones? Y, al mismo tiempo, ¿y si nos traía problemas que jamás habríamos podido imaginar? El murmullo de la ciudad se convirtió en una partitura de ansias por lo desconocido, haciendo eco de un futuro que, aunque incierto, parecía cada vez más inevitable. Así fue como, en un momento de impulso, decidí que al amanecer iría a ver al mensajero. Pero no contaba con que, esa misma noche, una llamada inesperada me haría cuestionar todas mis decisiones de manera radical. El teléfono sonó con un timbre seco y cortante, rompiendo la calmada noche. La cara del mensajero, con su mirada penetrante y misteriosa, apareció súbitamente en mis pensamientos. Cuando finalmente contesté, tan solo unas pocas palabras cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. La voz al otro lado de la línea era grave, casi como un eco distante. ¿Eres tú?, preguntó. La familiaridad de esa pregunta me aterrorizó y, al mismo tiempo, me hizo sentir un escalofrío de anticipación. Reconocí esa voz, era la del mensajero, y el mundo a mi alrededor se volvió borroso. ¿Quién es?, logré articular, la confusión apoderándose de mí como un manto pesado. Están esperando tu respuesta, dijo sin preámbulo, el tono marcando la urgencia de sus palabras. Tienes que decidir pronto. El tiempo no te espera. ¿Decidir qué? La incomprensión mordía mis palabras, intentando vislumbrar el camino que se abría ante mí. Sobre el contrato. Lo que te he prometido puede hacerse realidad. Pero la oportunidad no durará para siempre, continuó. Su voz era grave, intensa, sin embargo, mi mente estaba bloqueada por la incertidumbre. La decisión que debía tomar no era solo mía, también era la de mi madre, su vida dependía de la elección que hiciera.
No sé si estoy lista, murmuré, mi corazón latiendo en desorden, tu madre necesita de ti. Las cosas no cambiarán por arte de magia. Debes actuar, sentenció con una certeza que resonó en mis oídos y retumbó en mi pecho. La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera formular otra pregunta. Me quedé de pie, el teléfono aún en la mano, sintiendo como la sombra de la incertidumbre me envolvía. Las palabras del mensajero se repetían en mi mente como un mantra, hilando mis pensamientos en la red de desesperación y esperanza. La noche se deslizó y nació el día con un frío gélido. La luz del sol que normalmente iluminaba mi pequeña habitación ahora se sentía como un reflector, exponiendo mis dudas ante un juicio inevitable. Al contemplar mis reflexiones en el espejo, vi a una joven luchadora, pero también una niña perdida, abrumada por el peso del futuro y la oscuridad de un presente que se desdibujaba. Al prepararme para salir, una decisión inesperada se formó en mi mente, una lucha entre proteger a mi madre y seguir mis instintos. Decidí que primero hablaría con ella. No podía involucrarla en algo que no entendía del todo. Podía ser la última oportunidad de cambiar nuestras vidas y, al mismo tiempo, podría ser una trampa mortal. Mientras caminaba hacia la cocina, susurrando oraciones silenciosas para encontrar valor, vi a mi madre sentada en la mesa, su rostro cansado y su mirada perdida en los recuerdos. Mamá, comencé, su atención se centró en mí, y en su mirada encontré un refugio. ¿Estás bien?, preguntó con una mezcla de preocupación y amor. El tono de su voz me llenó de calidez, pero también de dolor. Quiero hablarte sobre algo importante, dije, traté de reunir las palabras adecuadas, sintiendo como el miedo se entrelazaba con la esperanza. ¿Es sobre el hombre del contrato? Su pregunta fue como un puñal, directo al corazón. Había escuchado nuestro intercambio la noche anterior y sabía que, de alguna manera, éramos cómplices en esto. Si quiero que sepas que estoy pensando en lo que significa para nosotros y sobre los riesgos, respondí, mis palabras cargadas de una emoción que no podía ocultar. ¿Esos riesgos valen el sacrificio? Sus ojos se encontraron con los míos, examinándome. Era la pregunta que todo niño temía pero que inevitablemente debía hacerse. Siempre quiero lo mejor para ti, pero no quiero que te arriesgues. Pero mamita, pienso en lo que podríamos tener. La súplica en mi voz era irrefrenable. Podríamos salir de este lugar, tener una vida mejor y si es una trampa, si terminarás en un lugar más oscuro que este te lo has preguntado. Su voz temblaba, revelando el miedo que siempre había intentado ocultar. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente. Nunca había pensado en lo que un cambio podría costar. Temía que mi anhelo de escapar se convirtiera en una pesadilla. Fue un momento de epifanía. Sentí que debía estar lista para enfrentar las consecuencias, sea cual fuera su sombra. Mamá, creo que hablaré con él. Me siento en la bendición de hacer algo que no solo cambie nuestras vidas, sino que nos brinde un propósito nuevo, le dije, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo incierto. A medida que me preparaba para salir, un golpe resonó en la puerta de entrada. Mi corazón se detuvo un instante. Miré a mi madre. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. No, cariño, respondió con desconfianza. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. En un instante, cada duda y cada temor volvieron a invadir la habitación. ¿Quién será?, murmuré, acercándome a la ventana para ver una figura sombría asomando en la oscuridad. Antes de que pudiera procesar la situación, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba, el mensajero con su mirada intensa y penetrante. Es tiempo de decidir, dijo, y sentí que el aire se volvía palpable, cargado de tensión. La decisión que había vacilado durante días ahora se convertía en una cuestión de vida o muerte. Sin volver la vista atrás, sabía que estaba a punto de tomar un salto que cambiaría todo lo que conocía. La incertidumbre se apoderó de mí de inmediato al darme cuenta de que no solo mi futuro estaba en juego, las sombras detrás de esa puerta podían encerrar más secretos de los que jamás imaginé. La figura del mensajero se plantó en el umbral, un monumento de determinación vestido con una chaqueta oscura que le daba un aire casi ominoso. Su presencia exigía atención, pero en mi interior, una tormenta de emociones chocaba sin compasión. Cada latido de mi corazón parecía resonar con la gravedad de lo que estaba a punto de descifrar. ¿Qué tipo de decisión? ¿De qué se trata este contrato?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero el temblor traicionó mi seguridad. Vas a tener la oportunidad de sanar a tu madre y salir de aquí, pero es un camino que requiere sacrificio, dijo, sus ojos oscuros profundizando la angustia en mis entrañas. ¿Sacrificio? ¿A qué te refieres?
La idea de sacrificar algo que ya no poseía me llenó de confusión. Teníamos tan poco, ¿qué más podría perder? Es un camino que trae consigo un precio. Los que han firmado en el pasado han tenido que pagar por su deseo. Siempre hay algo que se lleva, explicó, sus palabras flotando en el aire entre nosotros como un eco de advertencia. La ansiedad se me instaló en el pecho, un nudo denso que parecía dificultar mi respiración. Miré a mi madre, aún sentada, su expresión oscura y serena. En su silencio, podía sentir el peso de su amor y su voluntad de protegerme, pero también la desesperación por nuestra situación actual. ¿Qué es lo que debo dar? La pregunta cualificó mi incertidumbre, pero en el fondo sabía que todas las decisiones tienen repercusiones. A pesar de todo, deseaba tantísimo que las cosas fueran diferentes, tu vida tal como la conoces. Deberás ser lo suficientemente valiente para enfrentar lo desconocido. De lo contrario, todo seguirá igual. Su voz resonaba peligrosa, pero también prometedora. Me sentí como si caminara sobre una cuerda floja, con la caída latente de mis decisiones. La idea de que un contrato pudiera llevarme a una vida mejor contrastaba con la sensación de estar frente a un abismo oscuro e incierto. Pero pensar en mi madre, en su sufrimiento y en sus ojos apagados por la vida, me llenó de valor. ¿Y si un día me arrepiento?, pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía, esperando su respuesta. Las decisiones que tememos, a menudo son las que nos definen, dijo, su voz envolvente. Varias de las personas a las que he servido han encontrado su liberación en el dolor de sus decisiones. Un último vistazo a mi madre fue suficiente para darme cuenta de que llegaría un día en que no podría más. Ella me había enseñado a luchar, a no rendirme, a ver la vida más allá del desgano. Tenía que intentar, mamá, llamé, sintiendo que la angustia comenzaba a marcar mis palabras. Creo que debo hacerlo. Esta es nuestra oportunidad, ella parpadeó, atrapada entre la ira y el miedo. No, cariño, no quiero que tomes un riesgo en el que no pueda seguirte, suplicó, su voz apagándose, como si una parte de ella hubiera comenzado a ceder. Puede ser nuestra única salida, respondí, la resolución endureciendo mi voz. Si no lo hacemos, ¿cuánto tiempo más soportaremos esto? No podemos quedarnos aquí, día tras día, esperando a que algo cambie. El mensajero asintió. Su silencio mezclaba comprensión y poder. Era el momento de actuar, la verdad total me envolvía en su abrazo inminente. ¿Vas a firmar?, preguntó él, sacando un contrato de un maletín de cuero desgastado. ¿Qué hay de la otra parte del acuerdo? El precio que debo pagar, extrañé, incapaz de evitar sentirme desbordada. En su momento, sabrás lo que debes ceder. No puedes evitarlo. Pero recuerda, lo que realmente importa es la vida que ganarás. Mi mente quedó atrapada en el entrelazado de sus palabras. Pero entonces, algo cambió. Una leve vibración recorrió el ambiente mientras mi madre exhalaba un sonido casi inaudible, como si una parte de ella estuviera lista para despedirse de años de lucha. No, mamá, por favor, grité, mi voz cargada de terror ante la posibilidad de perderla. El hombre, con su mirada penetrante, no se movió. En un instante entre tiempo y decisión, me vi impulsada a poner en juego mi propia vida. La imagen de un futuro distinto parpadeaba ante mí como un faro que quería alcanzarse. Solté un suspiro hondo mientras miraba a mi madre, y un destello de determinación encendió mi decisión. La vida estaba imaginada en el papel que él sostenía. Finalmente, con la pluma entre mis manos, miré a su rostro y anoté mi firma con emoción y miedo. Pero en ese momento, el aire pareció tambalearse, una ventana se cerró y todo comenzó a desdibujarse, como si mi firma no solo sellara un acuerdo, sino que también abriera un portal a una realidad que nunca imaginé. Mamá, murmuré, sintiendo un frío helado recorriendo mi espina dorsal. Tranquila, hija, ella dijo, una rima de aceptación en su voz. La puerta se cerró de golpe. Lo que has hecho no puedo revertirlo, pronunció el mensajero, dejando caer la pesada sensación de un secreto en mi corazón. Las luces alrededor de nosotros comenzaron a parpadear, y una sensación de desorientación tomó el aire. El futuro se desnudó ante mí, y en ese instante, comprendí que todo lo que había deseado y temido podía ser una realidad interconectada, repleta de sorpresas, pero a un costo que ahora comenzaba a comprender. ¿Qué sombra me seguiría tras cruzar la línea? Un silencio profundo llenó la habitación, casi palpable, mientras la firma en el contrato se convertía en el hilo que unía dos destinos distintos. La penumbra se espesaba a mi alrededor, y, por un momento,
perdí la noción del tiempo y del espacio. El mensajero tomó el documento, lo miró con una mezcla de satisfacción y seriedad, como si en ese gesto se cerniera la esencia de mi futuro. Mamá, repetí, sintiendo que mi voz temblaba, ¿estás bien? Ella asintió lentamente, pero su mirada se hundía en un abismo que solo podía rellenar con súplicas. Es solo, estoy aquí contigo, dijo, su voz un hilo de miedo y esperanza. Pero en su expresión, noté una revelación, veía la fragilidad de la vida, un reflejo de las decisiones que hemos tomado, y ahora, las que aún nos quedaban por enfrentar. El mensajero hizo un gesto con su mano, y la luz intensa comenzó a distorsionarse, convirtiendo la habitación en un lienzo vibrante y caleidoscópico. La realidad reconocía que algo se había alterado. Lo que has elegido es irreversible, advirtió, y sus ojos profundos me traspasaron como flechas, llenos de entendimiento y advertencia. Irreversible, repetí, como si al decirlo pudiera engañar a mi propio dolor. Las palabras se deslizaban de mis labios con la misma fuerza con la que latía mi corazón, y cada golpe parecía dibujar un nuevo escenario en mi mente. ¿Cómo podemos saber si esto funcionará? Eso depende de ti, de lo que estás dispuesta a dar, contestó. La vida que conocías ya no existe. Estás en el umbral de un nuevo camino. Pero recuerda, cada deseo tiene su costo. Una bruma se filtró en la habitación, y en esos momentos, sentí que comenzaba a perderme en un mar de incertidumbre. Mis pensamientos flotaban como hojas en el viento, hasta que capté un destello. ¿Qué pasa si el costo es más de lo que puedo soportar?, cuestioné. ¿Y si me lleva a un lugar del que no pueda regresar? ¿Qué pasará con mi madre? Las sombras son parte del camino, respondió, y de pronto, vi el paralelismo en su voz. A veces, se necesita desembarazarse de aquello que nos pesa para alcanzar la luz. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Estaba decidida, pero el miedo se agazapaba en mi pecho, como un depredador. Lo entiendo, pero hay tanto en juego. Me volví hacia mi madre, buscando en su rostro una señal de que todo iba a estar bien. Mamá, tenemos que ser fuertes, le dije, sintiendo la vulnerabilidad anidar en mi garganta. No solo debíamos lidiar con lo desconocido, sino también con lo que habíamos dejado atrás. Ella parecía tan frágil, como un cristal al borde de quebrarse. Prometo volver a ti. No sé cómo, pero lo haré. El mensajero, quieto como una estatua, observaba el intercambio. Entonces, cogió un pequeño objeto de su maletín, un reloj antiguo con una esfera que giraba zigzagueante, como si el tiempo mismo estuviera desdibujando su esencia. Este reloj representa el fragmento de tu antigua vida que permanecerá contigo. Un recordatorio. Un vínculo, explicó. Pero ten cuidado. A medida que explores este nuevo camino, sus manecillas se moverán de otra manera, y el tiempo podría no ser lo que solías conocer. Tomé el reloj con manos temblorosas, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Aquel objeto, que antes había sido un mero accesorio, se convirtió en un talismán, un símbolo de mi decisión. Cada tic resonaba como un eco de todas las decisiones que finalmente había tomado, todas las que vendrían. Mientras mis ojos recorrían el antiguo artefacto, la habitación comenzó a cambiar. Las paredes se arremolinaban en colores, como si la realidad estuviera haciéndose añicos, moldeándose en un nuevo entorno. Ya no estábamos en el hogar que conocía, sino en un vasto paisaje nebuloso donde las sombras danzaban a la luz de una luna desconocida. Es aquí donde comienza tu viaje, afirmó el mensajero, su voz resonando en el aire como un canto lejano. Ahora, deberás enfrentarte a tus propios demonios, y navegar por la oscuridad en busca de lo que deseas. No entiendo, murmuré, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies, como si la gravedad hubiera decidido jugar con mis emociones. Eres fuerte, más de lo que crees, dijo, y su mirada era una mezcla de desafío y aliento. Pero nunca olvides, lo que hay detrás de esta línea ya no te pertenece. Las decisiones que tomes aquí, en este nuevo mundo, formarán el camino a seguir. ¿Y si me pierdo?, pregunté, el miedo brotando como una sombra. Deberás aprender a actuar de acuerdo a tu corazón, así como lo hiciste antes. Algún día, todo tendrá sentido. Ahora ve, y que la vida que buscas te encuentre. Y mientras su figura se desvanecía en la maraña de la niebla, su voz se convirtió en un eco distante dentro de mi mente. Una chispa de esperanza brilló en el horizonte. Podía sentir la efervescencia de lo desconocido, y, justo cuando la incertidumbre me estaba tragando, una nueva determinación se encendió en mi interior. Respiré hondo y di un paso hacia adelante,
sintiendo que mi corazón gallopaba con cada avance. Los caminos que pueden construirse entre sombras y luces son caminos de retos pero también de sorpresas, y mientras me adentraba en este nuevo lugar, sabía que el precio que había pagado no era solo mi vida tal como la conocía, sino la promesa de otra vida por tender, con posibilidades inexploradas. El verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras se dispersaron lentamente, dando paso a un vasto campo iluminado por una luna radiante que destellaba en un cielo lleno de estrellas titilantes. Mis pies se sentían ligeros sobre la hierba esmeralda, y un sutil aroma a flores silvestres impregnaba el aire. Alboreaba un nuevo mundo, pero su esplendor casi me resultaba abrumador. El reloj antiguo brillaba en mi mano, y al admirarlo, algo cambió. Las manecillas se movieron con un suave zumbido, como si latieran al ritmo de mi propio corazón. De repente, una sensación de calma me envolvió, como si el tiempo mismo me abrazara y me permitiese respirar. Allí, en el fondo de mi ser, brotó un sentimiento reconfortante. Este era mi nuevo comienzo. Mientras contemplaba el paisaje, una sombra emergió de entre los árboles, formando la silueta de una figura imponente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que se acercaba. Era un hombre alto, de rasgos marcados y una mirada penetrante que parecía traspasar mi alma. La energía que emanaba de él era palpable, como electricidad en el aire. Bienvenida, dijo, su voz resonante como un eco ancestral. Soy el guardián de este lugar, y tú has llegado para cumplir con un destino que aún no comprendes. Cumplir con un destino, repetí, perpleja. La intensidad de sus ojos era cautivadora, pero sentía la carga de su presencia. ¿Qué destino? No busco nada más que asegurarme de que mi madre esté bien. Ese es solo el inicio de tu viaje, respondió, con una savia de misterio en su tono. Cada elección que hagas a partir de ahora afectará no solo tu vida, sino muchos otros destinos entrelazados. La unión de sus caminos ha llevado a multiplicidad de oportunidades. Pero también conlleva riesgos. ¿Riesgos? Pregunté, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a aferrarse a mí de nuevo. ¿Cómo puedo asegurarme de no perderme? Ese es el primer reto, el equilibrio, dijo el guardián, sus ojos resplandecían con una luz que parecía contener secretos. Deberás encontrar el equilibrio entre tus deseos y tus responsabilidades. Ignorar uno de ellos solo conducirá a la desolación. Este lugar es un sueño, pero también una pesadilla. La oscuridad no es algo que puedas evitar, es parte de ti. Abrazarla te dará fuerza. Sus palabras resonaron en mi pecho. Siempre había temido los rincones oscuros de mi ser, esos aspectos de mí misma que trataba de silenciar. Pero tal vez había llegado el momento de aceptar esa dualidad. ¿Cómo puedo afrontar lo que hay dentro de mí? Pregunté con voz temblorosa. Mediante la comprensión y la aceptación, respondió, dando un paso más cerca. Cuando aceptas tus sombras, ellas se convierten en tus aliadas. Solo entonces podrás repeler la incertidumbre y descubrir tu verdadero poder. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un leve eco llegó a mis oídos desde algún lugar distante. Una melodía suave y melancólica flotaba en el aire, tersa como un susurro. La música parecía invitarme a seguirla, como un faro en la negrura. Sin pensarlo, comencé a caminar, guiándome por el sonido hipnótico. Ten cuidado, advirtió el guardián, su voz se hacía eco a lo lejos. No todos los caminos son lo que parecen. Mientras proseguía, la melodía se intensificó y experimenté un tirón en mi pecho. Era como si la música contuviera ecos de mi vida anterior, risas, lágrimas, momentos olvidados. Al final del sendero, vi una imagen familiar dibujada en la niebla. Era la figura de mi madre, sonriendo, pero había algo extraño en su expresión. Mamá, murmuré, los recuerdos comenzaron a vibrar y chispear en mi mente. La ilusión parecía cobrar vida, pero había un malestar latente. La imagen de ella se fragmentó, como un sueño que se escapa entre los dedos. A medida que me acercaba, el brillo de su mirada parecía atenuarse, como si algo oscuro la rodeara. Mamá, espera, grité, pero la figura se desvaneció, dejando solo un eco de su risa. Me detuve, el miedo errante comenzó a poseerme. ¿Qué está pasando? La melodía ahora era una risa burlona, distorsionada, confusa, que se entrelazaba con mis pensamientos. Haciéndome dudar, las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y la voz del guardián reverberaba en mi mente, el camino que elegiste vendrá con desafíos. Tu deseo de salvar a tu madre, que estás dispuesta a sacrificar. Mientras el eco de su advertencia pulsaba en mis oídos, sentí la carga de la verdad apoderándose de mí.
Cada deseo acarrea un costo, y mientras me enfrentaba a la inminente oscuridad, comprendí que no podía soltar lo que había prometido. Debía encontrar a mi madre, no solo en el mundo que conocía, sino también entre las sombras de mis propias inseguridades. Una decisión se formó en mi pecho, una mezcla de determinación y miedo. Pero antes de que pudiera darle la vuelta a mi destino, algo oscuro surgió de entre la niebla, una figura que se alzaba con una sonrisa siniestra. ¿Buscas a tu madre? Quizás no debiste elegir este camino, susurró, y su voz era como hielo en mis venas. La lucha por la comprensión y la verdad apenas comenzaba, y cada camino que tomara me acercaría, o me alejaría, de mi mayor deseo. Miré hacia el horizonte, donde la luz aún brillaba. Tenía que decidir, pero ya sentía que el tiempo me apremiaba. La figura se erguía ante mí, sus ojos oscuros destellando con una malevolencia apenas disimulada. Soy el eco de tus miedos, susurró, cada palabra resonando como un martillo en mi pecho. He venido a recordarte lo que has perdido y lo que podrías perder aún más. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina invadiendo mis venas. No puedo, no quiero escucharte, respondí, aunque su voz se deslizó por mi mente como aceite, enredando mis pensamientos. Pero debes, insistió. Te estás adentrando en un camino que te llevará más cerca de tu madre, o quizás más lejos. Solo depende de si estás dispuesta a enfrentar la verdad sobre ti misma. Su risa burlona se alzó y, sin poder evitarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La melancólica melodía en el aire se había transformado en una sinfonía caótica, torciendo mi percepción de la realidad. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sabes de mi madre?, grité, indignada y asustada a un mismo tiempo. Sé que temes la oscuridad, pero también lo que ocultas en las profundidades de tu ser. Esa lucha entre el amor y el miedo, la verdad y la mentira. ¿Qué harás cuando enfrentes las decisiones más difíciles de tu vida? La figura avanzó, y un amanecer sombrío se desató a su alrededor, una representación de mis propios deseos no cumplidos. En aquel instante, la sombra de mi madre apareció de nuevo, pero no era la dulce imagen que guardaba en mi mente. Era un reflejo distorsionado, dibujado por mis miedos, con ojos apagados y una tristeza tangible. Mamá, grité, el nudo en mi garganta se convirtió en una punzada de desesperación. La imagen sonrió, pero esa sonrisa contenía lágrimas que nunca había visto. Te he buscado, añadí, mi voz quebrándose. Te prometí que te encontraría. ¿A qué costo?, replicó la sombra oscura, su risa resonando como un eco en el abismo. Si te atrapas en tus emociones, ¿qué pasará con ella? ¿Qué pasará contigo cuando descubras que los recuerdos son solo eso?, repliqué el mantra en mi mente. Este era un camino hacia la verdad, pero me encontraba atrapada entre la realidad y esta ilusión. La imagen de mi madre, por más irreal que pareciera, seguía siendo tan vívida que no podía dejarla ir. Voy a luchar, declaré, y aunque mis palabras eran fuertes, sentí la fragilidad de mi resolución. ¿Lucharás contra tus propios demonios?, preguntó el eco con un aire cínico, bifurcando nuestro diálogo en una batalla de voluntades. La verdad puede destrozarte. O liberarte. La melodía volvió a cambiar, como un hilo, llevándome por un sendero sin fin. Las sombras comenzaban a entretejerse con la luz, formando un mosaico de recuerdos. Pude ver fragmentos de mí misma, risas con amigos, momentos con mi madre, seres queridos que se esfumaron con el tiempo. Todo era una danza entre la luz y la oscuridad, un recordatorio de que no podía escapar de quienes soy. Si deseas salvar a tu madre, dice el hecho, deberías prepararte para el sacrificio, el más grande de todos. Sacrificio, musité. Lo inmediato se dibujó en mis pensamientos, el miedo a perder mi esencia. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de la esperanza? La figura exhibió una sonrisa enigmática. Quizás eso es lo que encontraréis en medio de todo. O quizás solo desearás haber tomado otro camino. El tiempo comenzó a distorsionarse en mi mente. La melodía se desvanecía lentamente, llevándose consigo la imagen de mi madre, dejando atrás un vacío que me dejó helada. Espera, grité, intentando detener la canción, la conexión que teníamos. Pero en mi desesperación, una revelación iluminó mi interior. La música no era solo un eco del pasado, sino un indicio del presente. Tenía que enfrentar mis propios errores, mis propios resentimientos. ¿Te atreves a arriesgarlo todo?, cuestionó el eco, su voz desvaneciéndose. ¿Estás dispuesta a seguir adelante aunque tengas que dejar algo atrás? Sí, respondí, con la fuerza de mi determinación comenzando a brillar. Estoy dispuesta.
Las sombras que me rodeaban empezaron a disiparse, y en el horizonte, una tenue luz se filtraba, prometiendo esperanza. Pero entonces, una risa helada me acertó de lleno. Luego, que comience el juego, hija del conserje, resonó el eco, antes de que el frío de la oscuridad se arremolinara alrededor de mí, respiré hondo, entendiendo que cada paso que daba en ese extraño mundo me llevaría más cerca de los lugares más oscuros de mi alma y también de la luz que esperaba. Sin embargo, al dar aquel paso hacia adelante, una nueva sombra se vislumbró en mi mente y sentí que el tiempo no esperaba por mí. ¿Qué sería lo que realmente estoy dispuesta a sacrificar en mi búsqueda por el amor y la verdad? Mientras decidía dar el siguiente paso, la sombra de mi madre se desvaneció por completo. De repente, el eco se reía, su voz se convirtió en un eco lejano, como un susurro en el viento, preguntándome, ¿quiénes somos en realidad, cuando todo está en juego? La bruma parecía cerrarse a mi alrededor, como un abrazo frío y opresivo. Con cada respiración, sentía que el peso de mis decisiones se incrementaba. Había afirmado que estaba dispuesta, pero la verdad era que las palabras resonaban en mi mente sin sustento, como ecos vacíos. ¿Qué significaba realmente estar dispuesta a sacrificar algo? Mientras me aventuraba hacia la luz tenue al final del sendero, las imágenes de mi pasado comenzaron a materializarse a mi alrededor. Cada paso las trajo más cerca, risas infantiles, olor a pastel de cumpleaños, ropas arrugadas de tantas guerras perdidas para ganarse el cariño de alguien que se ha ido. Mi corazón se encogía al recordarlos, pero también sentí un fuego encenderse en mí, un deseo de abrazar cada fragmento de mi vida, aunque a veces hirieran. «Detente», exclamé, incapaz de contenerme ante el desfile de memorias. «No puedo lidiar con todo esto a la vez, y sin embargo, lo harás», susurró una voz familiar que llegaba de la distancia. Esta vez no era el eco, era un susurro suave y conocido. Miré a mi alrededor, buscándola. «Mamá». Mi corazón se disparó, las lágrimas amenazando con deslizarse por mis mejillas. Aprendí que su voz no podía ser solo un eco por siempre. Quería que esa imagen regresara, que la sombra se convirtiera en algo real, tangible. «¿Estás lista para abrir esa puerta, hija?», preguntó su voz en un tono lleno de calidez. «No temas a las sombras, a veces son las que más nos enseñan». Con cada palabra, la bruma se disipó un poco más, dejando al descubierto una escena que nunca había esperado ver, una habitación familiar llena de luz, con las paredes adornadas con fotos mías y de mis seres queridos. En el centro, una mesa repleta de flores y velas encendidas, como un altar a su memoria. Su risa se sentía vibrante a mi alrededor, como un abrazo que nunca perdí. «Es solo una ilusión», advertía el eco, volviendo a aparecer en mi mente, aunque esta vez su voz parecía menos amenazante. «Los recuerdos son refugios, pero siempre estarán en el pasado. Debes decidir qué camino tomarás hacia el futuro. Quizás el futuro implique confrontar el dolor», admití, recordando mis conflictos internos. «Pero tengo que intentarlo. No puedo dejar que mis miedos dominen mi vida». Miré hacia la habitación de recuerdos, sintiendo la calidez de la vida que había compartido con ella, y tomé la decisión de dejar atrás el pasado con amor, no con resentimiento. Si esto es un juego, entonces jugaré mis cartas. Estoy lista para el sacrificio que debo hacer, incluso si eso significa enfrentar la verdad. En ese momento, la luz de la habitación brilló intensamente, llenando todo a su alrededor con su cálido resplandor. La figura de mi madre comenzó a desvanecerse, pero no antes de que una sonrisa de comprensión cruzara su rostro. «Te veré en el camino. Confía en ti misma, porque el amor siempre encuentra la manera». Al dar un paso atrás, sentí la fuerza del eco envolviéndome de nuevo, cálido, como un manto protector. «Bienvenida a la verdad, entonces. ¿Estás lista para lo que vendrá?». «Sí», respondí con decisión, sintiendo como si todo el peso de mis emociones iría dejando de atarme. Por primera vez, sí, la oscuridad se disolvía a mi alrededor con vientos de claridades. Sin embargo, cuando sonreí hacia adelante, me di cuenta de que no todo había terminado. Desde lejos, una figura se recortaba en la distancia, su rostro me resultaba familiar. No podía ser. «Espera», grité, sintiendo una sacudida en mi pecho. «Eres tú». La figura se giró, y mis dudas se desvanecieron. Era él, el amor de mi vida, el que había creído perdido. El eco sonrió con satisfacción, sugiriendo que los verdaderos sacrificios a menudo no se ven como pérdidas, sino como nuevas oportunidades. Pero el vacío en mi pecho crecía. «¿Por qué ahora?», murmuré,
el eco de la pregunta resuena en mi corazón mientras siento que el tiempo se detiene. No puedo perderte de nuevo, entonces, lucha por él, contestó la figura, sus ojos brillando con una intensidad que me desarmó. Porque, al final, el verdadero sacrificio no es siempre dejar ir, a veces, es aprender a mantener lo que más amas. Entendí que el camino sería largo y doloroso, que el amor conlleva riesgos y que cada emoción enfrentada podría llevarme por senderos inesperados. Pero mientras miraba a la figura que había amado, sentí que estaba lista. Y con cada latido, juré que esta vez no dejaría que el miedo dictara mi camino. La batalla por mi felicidad había comenzado, y ya no estaba sola. Estaba dispuesta a descubrir qué sacrificio haría falta para mantener a todos los que amaba en mi vida y en mi corazón, aunque eso significara enfrentar las partes más oscuras de mi propia alma. Las palabras de él resonaban en mí mientras luchaba por asimilar su presencia. A cada paso, el eco de su voz se entrelazaba con el latido de mi corazón, creando un entramado de emociones que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Lucha por él. ¿Qué significaba luchar? Sabía que no solo se trataba de un enfrentamiento físico o de palabras bien elegidas, era algo mucho más profundo, un desafío interno que me obligaría a despojarme de mis inseguridades. Me acerqué, mis pies sintiendo el suelo como un camino de piedras preciosas, cada una brillando con un pasado compartido. El miedo me aferraba, pero la necesidad de entender lo que había perdido era aún más poderosa. ¿De verdad eres tú? No es solo un juego de ilusiones, cuestioné, sintiendo la fragilidad de mis esperanzas. Él sonrió, y aquel gesto evocó un torrente de memorias, noches de risas, promesas susurradas entre sombras. Soy quien soy, aunque nunca fui un eco, siempre he sido una parte de ti. Pero ahora, lo que necesitamos es valentía. Sus ojos, llenos de amor y anhelos, me sostenían con una fuerza que me despertó. Tomé un respiro profundo. ¿Por dónde empezamos? La vulnerabilidad de mi voz se enfrentaba a la gravedad del momento. Sabía que abrir esta puerta traería consigo un torrente de dolor, pero si quería alcanzar la felicidad, debía enfrentar lo que había dejado atrás. Nuestro amor siempre fue una aventura, pero a veces olvidamos que el amor requiere trabajo. Debemos desenterrar nuestro pasado juntos. Mientras hablaba, el eco se aproximó, su presencia familiar regresando como un manto que se complementaba con la calidez del amor de él. No puedes solo buscar lo hermoso, debes abrazar las cicatrices también. Cada dolor, cada risa, nos ha hecho lo que somos, y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que hemos perdido. Esa pregunta, mi mayor temor, escapó sin control. Seremos fuertes juntos, respondió él, extendiendo su mano, invitándome a cruzar el umbral de lo desconocido. La imagen de su mano, una promesa de unidad, me hizo recordar lo que significaba la confianza. Empujada por ese impulso, tomé su mano con fuerza. Entonces vamos. Sé que si lidio con mi pasado, podré averiguar lo que el futuro tiene reservado. La entrega y la fe emergieron entre la duda y el deseo, y de pronto el mundo a nuestro alrededor comenzó a transformarse, como si cada paso hacia adelante fuera un propósito compartido. A medida que avanzábamos, el eco murmullaba sus advertencias, mezclándose en mis pensamientos. Recuerda que el sacrificio puede ser paisaje y no siempre es amable, deberás mendigar perdón e incluso aprender a perdonarte a ti misma. Pero esa advertencia se desvanecía poco a poco, arrastrada por el aliento fresco de la esperanza que reinaba en mi pecho. De repente, cruzamos un umbral luminoso y nos encontramos en un paisaje vibrante, un lugar donde todo se sentía posible. Eran praderas vastas cubiertas de flores brillantes que danzaban al ritmo del viento, los colores entrelazados como un canto a la nueva vida. Podía sentir la energía recibiéndonos, un eco diferente, uno que prometía renacimiento. Es aquí donde empiezas a reconstruir, dijo él, su voz resonando con fuerza en ese paisaje nuevo. El amor puede ser complicado, pero juntos lo vamos a sanar. Sin embargo, hay que recordar que la verdad duele, estarás obligada a enfrentar tus sombras. Desvié la mirada, el futuro comenzaba a darme miedo. ¿Y si no puedo? Fue un susurro de inseguridad que brotó antes de que pudiera detenerlo. Pero él asintió, como si hubiera conocido mi lucha desde siempre. Mira la nueva vida que florece a tu alrededor. Cada elección que hacemos es una semilla. Cuando nos atrevemos a arriesgarnos, esas semillas germinan en el amor que deseamos. Asentí, sintiendo el coraje resurgir en mí. Pero, incluso así, sabía que las revelaciones estaban por llegar.
En mi corazón, el eco susurraba sus advertencias y tras la paz del paisaje también podía sentir el aliento de las antiguas sombras. De pronto, una sombra gris se deslizó a nuestro alrededor y sentí una presencia helada que me robó el aliento. ¿Por qué has vuelto?, resonó una voz conocida, llena de resentimiento y dolor. La figura que se materializaba era alguien de mi pasado, alguien que pensaba había dejado ir para siempre, era mi padre, y en ese instante, comprendí que esta nueva aventura iba a ser un camino lleno de espinas tanto como de flores. Mientras su mirada se cruzaba con la mía, un torrente de emociones revivió en mí, llevándome a un abismo que preferiría olvidar. Y en ese abismo, entendí, el verdadero sacrificio no solo sería perder, sino también confrontar las verdades que nunca había querido aceptar. La lucha apenas comenzaba. El eco de su voz resonaba en mi mente, mientras la realidad se desdibujaba a mi alrededor. Estaba parada entre el abismo del pasado y la promesa de un futuro que aún no sabía si quería. Ese instante, marcado por la aparición de mi padre, lo cambiaba todo. Las sombras del miedo y el dolor regresaban, como sombras de un pasado que había creído cerrado. ¿Por qué has vuelto?, pregunté, mi voz temblando con cada sílaba. No quería enfrentar a ese hombre que había dejado atrás, pero aquí estaba, en el mismo paisaje vibrante que ahora se oscurecía a su llegada. La tristeza y la rabia que había tratado de enterrar empezaron a salir a flote, inundando mi corazón, porque no puedes escapar de quién eres, dijo mi padre, su tono lleno de reproche. ¿Qué te crees, que el amor puede borrar el sufrimiento y el abandono? Sentí su mirada penetrante atravesar las capas de mi memoria, recordándome las palabras hirientes que alguna vez fueron su canto. Eres la hija de aquel que abandonó a su familia y nunca volvió. Te llevará la misma condena, no podía permitir que ese eco arruinara todo lo que había trabajado por construir. Pero a cada palabra suya, una parte de mí se sentía atrapada, afligida por el miedo a no ser suficiente. No soy él, respondí, sintiendo la determinación crecer en mi voz. Yo decido mi camino, no tú. Las palabras resonaban con la fuerza de una verdad que había luchado por afianzar, pero la figura sombría sonrió. ¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino? Tu deseo de rebelarte no te salvará del dolor que te definió. Sentí que ese dolor empezaba a hundirse en un profundo silencio, y por primera vez, comprendí que mi lucha no era solo contra él, sino contra el eco de mis propios miedos. Una lucha por ser la hija que siempre acusó su abandono y por, al mismo tiempo, aceptar que parte de mí también lo amaba. Tenía que enfrentar esa parte, no huir de ella. Miré hacia mi amor, sintiendo su presencia reforzar mis sentimientos, un ancla en medio del tormento. No tengo que llevar su carga, él no es mi destino. Entonces, la energía de mi amor brilló, iluminando el entorno, desdibujando las sombras. El amor se trata de sanación, no solo de lucha. Debemos unir nuestras fuerzas, dijo de manera suave, sus ojos llenos de confianza. Y en esa mirada, sentí la verdad de mi propio poder. No solo iba a luchar, también iba a sanar, sí, respondí, sintiendo mi voz fortalecer su tono. Este no es solo un camino de dolor, es uno de crecimiento. Y, al pronunciar esas palabras, el eco de mi padre comenzó a desvanecerse, perdiendo fuerza ante la luz que nosotros estábamos creando. El espacio que antes era sombrío comenzaba a llenar de colores, como una aurora que anunciaba un nuevo día, y entonces, algo cambió. Sentí que el pasado empezaba a liberarse, mientras el amor y la verdad se unían en una danza frenética. Las sombras que habían pedido que me quedara ahora se desvanecían, y la luz emanaba desde dentro de mí. Con cada respiración, una nueva fortaleza crecía en mi pecho. ¿Vas a permitir que el miedo dicte tu historia?, preguntó el eco, ahora con una suavidad casi cautivadora. En vez de responderle, miré hacia el horizonte, donde la luz de un nuevo amanecer empezaba a abrirse paso. Desde allí, vi a mi madre, sonriendo en un rincón luminoso, una versión de ella que no había tenido la valentía de buscar antes. Aceptaré mi lucha y abrazaré mi verdad, dije con firmeza. Y lo haré para honrar no solo mis propios sueños, sino también los sacrificios que he hecho. Eso significa encontrar el amor en todo lo que soy, aunque eso implique enfrentar el dolor. Respiré hondo, sintiendo el aire cargado de posibilidades. La figura de mi padre se desvanecía, y la luz de mi madre se hacía más y más brillante. Sabía que mi viaje apenas comenzaba. El pasado no podría definir mi futuro, y en conjunto con el amor que siempre estaría a mi lado,
estaba lista para escribir una nueva historia. Así es como el amor se manifiesta, dijo el eco, ahora una voz de aliento. Con cada paso hacia adelante, con cada decisión tomada en la luz de la verdad, mientras el paisaje se transformaba, rodeado de flores brillantes y un cielo azul claro, supe que el verdadero sacrificio había sido aceptar que podía ser quien siempre había querido ser y que, en ese proceso, el amor siempre prevalecería. Al mirar al horizonte, sentí una nueva esperanza, forjando un camino brillado por la luz que había encontrado en mí misma. Y en ese momento, supe que, al final, el eco de mis temores se convertiría en el susurro de un amor nuevo que me llevaría a casa, donde siempre había pertenecido. Hoy, elijo ser libre, murmuré, resonando mi intención en el aire, una promesa al universo de que mi vida y mi historia estaban listas para florecer.